presentación que les he preparado para este tema, que es precisamente pues el PAN, ¿no? El procedimiento administrativo más importante, porque bueno, pues también tenemos el tema de tenemos también el tema del PACO, que ya lo vimos antes de irnos de vacaciones. Ese ya lo pueden consultar, está ya en nuestro canal de YouTube. También este curso que dimos del procedimiento administrativo para determinar contribuciones omitidas. También ya vimos actos de autoridad, de fiscalización, y que también chequen para que no se pierdan esta secuencia. Ya tenemos también en el canal de YouTube el tema que vimos de las órdenes de verificación de mercancía en transporte. Entonces, un tema también importante. Hoy vamos a iniciar con el PAMA, procedimiento administrativo en materia aduanera, ¿sí? Bueno, pues estos son los actos de fiscalización que hemos estado platicando. Es una imagen que hemos venido arrastrando en otros temas, porque bueno, pues son lo que hemos estado viendo. Ya vimos la verificación de mercancía. Acuérdate que la autoridad aduanera para realizar la vigilancia, para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de comercio exterior, en materia aduanera, bueno, pues tiene una serie de actos, de facultades conferidas por la ley, en este caso el reglamento, y que, bueno, pues le va a, obviamente, a dar estas facultades para poder realizar este tipo de actos de fiscalización. Y bueno, pues dentro de estos actos de naturaleza de corte completamente de comercio exterior, pues tenemos la verificación de mercancía en transporte, la también conocida como OVT, tenemos las visitas domiciliarias, que bueno, son de corte fiscal, pero tenemos, cuando entremos a este tema, que será próximamente, pues veremos en qué momento se convierte en una visita que es de corte de comercio exterior, porque bueno, pues encontramos ahí también incluso el embargo y se conecta esta visita con un PAMA, ¿de acuerdo? Estamos viendo ya el PAMA, el PACO ya lo vimos, y bueno, les comento que la carta de invitación no es, ojo con esto, no es un acto de fiscalización. Obviamente esto es una invitación, como su nombre lo dice, para que, bueno, pues el cumplimiento se haga de manera voluntaria. Sin embargo, dentro de este esquema, pues lo que ocurre básicamente es que si pasa el procedimiento, que lo veremos también, este procedimiento, bueno, pues obviamente lo que va a ocurrir también en este punto es que si no atiende de manera voluntaria el importador-exportador, pues entonces aquí ya tenemos que como autoridad iniciar una revisión de gabinete. Entonces se convierte posteriormente o da paso a un acto de fiscalización. ¿De acuerdo? Nuestro tema de hoy, procedimiento administrativo en materia aduanera, son procesos, son procedimientos, es una serie de actos, sí, que va a realizar la autoridad precisamente ¿para qué? Para vigilar el cumplimiento. Acuérdate que todo lo que tú realizas, toda tu operación, tu planeación con el proveedor, tu mercancía, cuando ya llegas con el agente aduanal, cuando das este paso para el tema de la prevalidación, cuando pasas al sistema aduanero, el sistema para poder realizar y hacer esta transmisión, el sistema electrónico aduanero, bueno, pues todo esto que se va a contemplar mediante un documento que es el PAMA, el DODA, nuestro documento de operación aduanera, pues al final del día tiene que pasar y ser revisado por la autoridad. Entonces, dentro del despacho aduanero, en este despacho aduanero, pues es donde la autoridad precisamente, uno de los primeros puntos, porque vamos a ver en qué otros escenarios también la autoridad aduanera puede emitirte un pago. Pero entonces, lo que ocurre aquí es que la autoridad va a revisar que efectivamente esto que tú tienes en un documento, pues conste, o sea, realmente sea, ¿sí?, lo que estás presentando físicamente. Y existen casos o causales que precisamente nos van a indicar en qué momento se va a dar este procedimiento. Una de las características principales, y seguramente lo has escuchado en tus clases o que nos acompañan estudiantes, aquellos empresarios que están iniciando y que quieren ver también este tema, bueno, pues la característica principal de este procedimiento es que viene acompañado o inicia con un aseguramiento de la mercancía, es decir, con un embargo precautorio. ¿Ok? A diferencia del PACO, del procedimiento para determinar contribuciones omitidas, recordarás que platicábamos que no existe embargo precautorio, es decir, la mercancía no es una prioridad del resguardo. En este caso, sí. Y vamos a ver cuáles son estos escenarios, estos casos en los que si tú llegas a caer en alguno de estos supuestos, bueno, pues la consecuencia será un pago. Veremos en otra transmisión
todo este tema del 153, un artículo que debes de tener muy presente, que a veces no lo contemplamos mucho, que es obviamente este tema de cómo puedes sustituir o cómo son los procedimientos para sustituir y no en el proceso, obviamente, perder también tu mercancía. Muchas veces en estos procedimientos nos empezamos, los clientes se empiezan a jalar el cabello, a comerse las uñas, porque obviamente lo primordial es que aquí te aseguran la mercancía y dices, ya perdí la mercancía y además me van a cobrar, me van a multar. Bueno, pues vamos a ver también estos supuestos de los casos que podemos obviamente hacer una sustitución de este embargo o recuperar nuestra mercancía y seguir nuestro procedimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué es el PAMA? Bueno, como lo hemos estado comentando, es un procedimiento, es una serie de actos, ¿sí? Que va a realizar ¿quién? La autoridad aduanera. Acuérdate que la autoridad aduanera, de acuerdo al artículo 3 de la ley aduanera, pues es aquella que va a estar vigilando, que tiene todo este esquema para ver el tema de las entradas y salidas de mercancía. ¿Sí? Esto nos hace un parteaguas para no confundirnos con el tema de una autoridad fiscal. La autoridad fiscal no tiene entre sus facultades estar al pendiente o vigilar el cumplimiento de estas entradas y salidas de mercancía. Obviamente lo hace en base a sus funciones, funciones que son atribuidas de acuerdo al RISAD, al Reglamento Interno del Servicio de Administración Tributaria. Se emite, obviamente, contra importadores, exportadores, agentes aduanales, poseedores, tenedores de la mercancía. ¿De acuerdo? Y como lo platicábamos, pues se caracteriza básicamente por que pues tiene este embargo precautorio, obviamente, de estas mercancías. Se realiza a través de un proceso que vamos a analizar también más adelante, conforme al artículo 150, donde se da inicio este proceso a través de una acta, tiene toda una serie de requisitos, incluso hay dos de las causales o de los casos del 151 que tienen disposiciones muy específicas y lo vamos a estar viendo. Dentro de este proceso o dentro de este PAMA, pues también el interesado, como todo asunto que hemos, todo procedimiento, tanto el PACO como el PAMA, pues tienen este derecho de audiencia, esta oportunidad de defenderse a través de la presentación de pruebas y alegatos. Esto lo vamos a ver más puntualmente cuando veamos el proceso, pero bueno, existen 10 días donde el importador, el exportador va a poder presentar sus pruebas y alegatos, obviamente, pues con el objetivo de deslindar, de acreditar el cumplimiento y que esta irregularidad quede sin efectos. Existe al final, obviamente, una resolución a través de todo este esquema y estaremos viéndolo de manera pormenorizada. El embargo, obviamente, es a grandes rasgos lo que debemos entender, pues es una retención por orden judicial. Es decir, la palabra embargo no la vamos a encontrar solamente en el tema aduanero, también tenemos en temas civiles, en temas mercantiles, en toda una serie de temas jurídicos donde pues su característica es precisamente el tener este resguardo y directamente contra bienes, contra cuestiones que son materiales, ¿de acuerdo? El embargo preventivo, ¿sí? Es una medida consistente básicamente en que no puedes ya hacer uso de esos bienes, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos empieza a ir dirigiendo. Tenemos nuevamente en el Código Fiscal, pues está también la definición de alguna manera de lo que es el embargo precautorio, ¿sí? En materia fiscal, pues obviamente se realiza sobre los bienes del contribuyente. Lo que se va a buscar, pues es obviamente que estos bienes queden en garantía, obviamente, de los créditos fiscales. Y bueno, pues existen dos tipos de embargo y dentro de estos embargos, que es el precautorio, que es el que corresponde en nuestro caso en materia aduanera, pues básicamente el objetivo de este embargo precautorio en este procedimiento en el PAMA es que la autoridad aduanera lo va a realizar para verificar básicamente que las mercancías cumplen, es decir, las va a retener para verificar el tema, ¿sí? Para verificar efectivamente si están cumpliendo con las formalidades del despacho, ¿sí? Y bueno, en caso de que no haya ningún problema, bueno, pues las mercancías son entregadas y en caso contrario, bueno, pues pasan a propiedad del fisco en un embargo definitivo, ¿de acuerdo? Las autoridades, muy importante, bueno, pues son exclusivamente autoridades aduaneras. Una autoridad fiscal no puede iniciar, no está facultada para emitir un PAMA, ¿sí? Estas autoridades, obviamente, bueno, pues las hemos estado recordando y tienen sus facultades previstas en el RISAT,
¿sí? En el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, que obviamente, acuérdate que el SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Normalmente, o has escuchado que los PAMAS se emiten por las aduanas. Es el mayor número de PAMAS son emitidos por las aduanas, por cualquiera de las 49 aduanas que tenemos. La Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, en algunos casos en específico, sobre todo en el postdespacho, en operaciones posteriores, en facultades de comprobación posteriores a que la mercancía ya ha sido importada. Y siempre les recuerdo el tema de las entidades federativas, que es un tema, obviamente, que tenemos con esta parte de los convenios de colaboración administrativa, ¿sí? En las entidades federativas, a través de la aplicación del anexo 8, bueno, pues las secretarías de finanzas pueden también emitir PAMAS, así es. Entonces, si tú no sabías esta parte, no solamente los PAMAS son exclusivos de las aduanas, sino también existen otras áreas del SAT y áreas de en coordinación, ¿sí? Con el SAT, los gobiernos de los estados, en específico las secretarías de finanzas, pues de acuerdo a sus facultades también emiten estos procedimientos, este procedimiento del PAMA, ¿de acuerdo? El principio de inmediatez, en tanto en el PAMA como en el PACO, es muy importante que lo tengas en cuenta, porque obviamente es uno de los artículos principales que nos da paso para motivar, obviamente, la realización o que la autoridad aduanera emita cualquiera de estos dos procedimientos, ¿de acuerdo? Entonces, en este artículo 46, las autoridades aduaneras, con motivo, obviamente, pues de revisión de declaraciones, de los documentos electrónicos, del reconocimiento aduanero, de la inspección de verificación de mercancías o cualquier irregularidad, bueno, el procedimiento que deben de emitir es de los contemplados del 150 al 153. En este caso nos está diciendo que en cualquiera de estos escenarios, cuando exista una irregularidad, bueno, la autoridad va a poder emitir un PACO del 152 o un PAMA del 150. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el artículo 46, es conocido como el principio de inmediatez y también nos ayuda a tener una idea de los escenarios en los cuales se pueden emitir estos procedimientos. Y aquí tenemos estos escenarios como es el reconocimiento, la verificación, lo vamos a ver en un momento más. Artículos que se relacionan con este procedimiento, bueno, pues obviamente el 150, que es el que nos va a establecer prácticamente el procedimiento, cómo se hace esta acta de inicio, qué elementos debe tener esta acta de inicio, el tema del ofrecimiento de pruebas, el 151, que es el artículo que vamos a ver hoy y cada uno de los casos con ejemplos, pues es precisamente esto, los casos que dan paso al PAMA, de acuerdo al embargo precautorio. 153, 153A, importantes estos artículos. Vamos a ver también 154 en tema de sustitución, el 155, que es cuando tenemos una verificación de una visita domiciliaria y de pronto encuentras mercancía que tiene que ser embargada. Estos dos artículos se conectan, 42, fracción tercera del Código Fiscal con el 155. Tenemos también 157, 158 y el que acabamos de ver, 46 de la Ley Aduanera. Recuerda que de acuerdo al artículo primero de la ley aduanera, pues el Código Fiscal es de manera de aplicación supletoria. Entonces, estos artículos son los artículos que debes de tener en cuenta para efecto de este procedimiento. ¿De acuerdo? Momento de procedencia. Esto es muy importante. Cuando una cosa son las causales o los casos y la otra los momentos en que procede un PAMA. ¿De acuerdo? Y el PAMA, se iniciará con motivo del reconocimiento aduanero, el PAMA, de la verificación de mercancía en transporte y vehículo, de una visita domiciliaria o el ejercicio de facultades de comprobación, obviamente, y estos son los escenarios. Si encontramos además si nos encontramos en cualquiera de estos escenarios de las etapas de la operación aduanera y además nuestro supuesto cae en alguno de los casos que establece el 151, pues entonces estaremos frente a un, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues si tenemos alguno de los casos del 151, vamos obviamente la autoridad va a proceder al embargo precautorio de las mercancías. Entonces, ¿cuáles son esos 4 momentos? Momentos que debes de tener muy en cuenta. No solamente recuerda que un PAMA lo pueden emitir en una aduana, en la aduana, en el despacho, que en este caso es el reconocimiento aduanero.
Artículo 2, fracción 15 y 43 de la ley aduanera, que es este examen, la mercancía ya está en la aduana, obviamente, se sometió al mecanismo de selección automatizado, recordarás que esto es el rojo-verde, le toca rojo, ¿sí? Y obviamente en este reconocimiento, en este examen de mercancías que va a hacer la autoridad, detecta alguna de las irregularidades que vamos a ver en un momento. Entonces, en ese momento se estará dando inicio a este procedimiento a través de un acta de inicio. ¿En qué otro momento puede haber un PAM? En una OVT, en una verificación de mercancía en transporte. Entonces, acuérdate que vimos que dentro de este proceso estamos en el despacho aduanero cuando la mercancía sale de la aduana, ¿sí? La autoridad puede emitir esta orden para volver a ingresar al recinto. Es muy importante que estas verificaciones se realicen en las aduanas o en los recintos autorizados. ¿De acuerdo? Incluso las autoridades estatales, que en este caso son de las secretarías de finanzas, tienen también su recinto aduanero, ¿de acuerdo? Para poder llevar en este lugar a cabo estas revisiones de mercancía. No se puede hacer ahí en la calle, en la carretera, recuerda, esto es muy importante. Entonces, una vez vamos a suponer que no le tocó reconocimiento aduanero, del mecanismo de selección no tocó rojo, pero bueno, ya hay alguna irregularidad, hay algún tema y esperan a que salga de la pluma de la aduana y entonces le emiten esta orden de verificación, o no necesariamente saliendo de la aduana, puede ser también en el trayecto, que aquí es donde entran estas entidades federativas, ¿sí? Que en el trayecto, vamos a suponer que una mercancía salió de Pantaco y viene para acá, para Puebla, Oaxaca, bueno, pues en ese trayecto la autoridad estatal, que son los anexos 8, las secretarías de finanzas autorizadas, obviamente facultadas para estos temas, pues pueden detener, hacer operativos, detener a los a los camiones, a la mercancía, y en ese momento le van a iniciar esta orden de verificación para llevarla a la aduana más cercana o al recinto y comenzar a hacer este análisis de la mercancía. Acuérdate que el objetivo de esta verificación, de este reconocimiento, pues es efectivamente eso, verificar que lo que está en el pedimento sea lo que la mercancía que trae. Pero existe otro momento también, en el momento en que se pueda realizar a través de una visita domiciliaria. ¿Ok? ¿Las autoridades aduaneras pueden iniciar visitas domiciliarias? Claro que sí, artículo 42, fracción tercera, para verificar el cumplimiento. No es una figura totalmente fiscal, su fundamento y su forma de proceder, lo vamos a ver más adelante, es de carácter fiscal. Sin embargo, existe esta facultad para la autoridad aduanera cuando se va a revisar el cumplimiento de obligaciones aduaneras. Entonces, obviamente la autoridad puede ir a las empresas a verificar sí que están realizando sus procedimientos, que tienen sus pedimentos, sus anexos, etc. Pero además de esto, el objetivo de una visita domiciliaria en nuestro caso, para nuestra materia aduanera, básicamente es las mercancías. ¿De acuerdo? Y clientazos de estos procedimientos, pues son las empresas IMEX, las empresas que importan de manera temporal. Acuérdate que esta temporalidad, la mercancía debe estar en estos domicilios. En caso de que no esté, pues obviamente ya hay problemas para el importador, porque bueno, pues hay suspensión del padrón de importadores, obviamente cancelación del programa IMEX, inicio incluso de PAMA, en caso de que haya también mercancía que no acredita legal estancia. Entonces, esto nos ayuda en el caso de las visitas domiciliarias. No solamente es ir al domicilio y revisar la información física, sino también el objetivo o lo que perseguimos como autoridad es precisamente ver las mercancías, en qué calidad están. Incluso se da mucho aquí el tema del embargo de activos fijos, maquinaria que fue importada temporalmente hace más de 10 años y que no se regularizó, no se cambió de régimen, y entonces, bueno, esto nos da el parteaguas para que existe una causal donde la mercancía que no se acredita legal estancia, pues obviamente la vas a embargar. ¿Y cuál es el procedimiento que vas a iniciar? Un pago. ¿De acuerdo? Entonces, este es otro escenario para emitir un pago. ¿De acuerdo? Entonces, es en la aduana, en el reconocimiento cuando te toca rojo. Puede ser posteriormente a que pasaste en despacho y vas en trayecto a la empresa o vas saliendo de la aduana.
Y la otra circunstancia también, pues es solamente cuando la autoridad visita el domicilio del importador con el objetivo de ¿qué? De verificar el cumplimiento y que las mercancías estén con la legal estancia, es decir, que acrediten su legal estancia, ¿de acuerdo? Y bueno, además de esto, pues tenemos el artículo 144, fracción 15 de la ley aduanera, el ejercicio de facultades de comprobación, que en este caso, bueno, pues también derivado de una serie de análisis de información, pues da como consecuencia incluso una visita, incluso un análisis y se informa a la aduana para que en cuanto pase ese pedimento, ese contribuyente, ese importador, pues se le detenga. Entonces, una serie de análisis de riesgo que también realiza la autoridad para, obviamente, poder emitir cualquiera de estos actos y su objetivo es las mercancías, ¿de acuerdo? Entonces, estos son, obviamente, los escenarios. Entonces, ya ahorita espero que te haya quedado claro que no solamente puede haber un PAMA en el despacho aduanero, también puede ser en estos otros escenarios que acabamos de ver. Ahora sí, ya vimos los momentos en que la autoridad puede proceder. Ahora, ¿cuáles son estos casos? ¿Cuándo yo puedo ser acreedor a este procedimiento que me inicie en un PAMA? ¿Por qué causales o casos? En este momento vamos a dar inicio al análisis del 151 de la ley aduanera, que es precisamente el artículo que nos habla de los casos en los cuales vas a poder ser acreedor de este procedimiento. En su fracción primera, yo siempre les desgloso de esta manera. Fíjense que cuando leemos en la ley, está de corrido. Hoy los coma en materia jurídica son conectores donde te dice que esa disposición jurídica no la, o sea, debes de respetar y hacer las pausas, porque en un párrafo pueden venir 2, 3, 4, 5 causales. ¿De acuerdo? Entonces, en esta fracción primera, simplemente vamos a ver que tenemos tres formas o tres causas por las cuales podrían iniciar la autoridad aduanera un pago. La primera de ellas es cuando las mercancías que se introduzcan a territorio nacional no están o no pasan por lugar autorizado. Cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados. Esto es lo que dice el artículo. Aquí con estas imágenes nos queda mucho más claro, porque muchas veces me ha pasado incluso con mis alumnos, han leído 20,000 veces el 151, ¿no? Incluso yo lo he leído 20,000 veces, pero a veces es necesario hacer este desglose para que realmente nos quede claro y veamos que no solamente son 7 causales, porque muchas veces pregunto, ¿cuántos casos o causales hay en el 151? Y me dicen 7. No son 7, son 7 fracciones, pero en realidad hay más de 7 casos en los cuales me pueden embargar, porque dentro de estas causales viene también desglosados, o sea, vienen inmersas otros supuestos, ¿de acuerdo? Entonces, el primer supuesto es cuando la mercancía, ¿sí?, se importe por lugar no autorizado. En realidad es importar, tendría que ser forzosamente por la aduana. No hay otro lugar, el recinto fiscal no hay otro donde pueda obviamente importarse la mercancía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te encuentre mercancía que no está o que está pasando por un lugar distinto a la aduana y obviamente la autoridad aduanera se dé cuenta, en ese momento esa mercancía puede ser embargada. ¿Qué otro momento? Bueno, cuando también mercancías extranjeras en tránsito internacional, es decir, que van a salir, se desvíen de las rutas fiscales. Y recuerden que nosotros en materia de comercio exterior tenemos autorizadas ciertas rutas, ¿sí?, para poder obviamente salir y entrar de la República, cuando solamente, acuérdense que este es un régimen, un tipo de régimen aduanero, para que puedan estas mercancías ser posteriormente despachadas. Entonces, en el momento en el que la autoridad llegue, y normalmente fíjense que estas causales pueden llegar a ser de mucho objeto, o quienes básicamente pueden estar inmersos en estas causales son las entidades federativas, que son más operacionales, o sea, se mueven más allá de la aduana. Obviamente las autoridades aduaneras no salen de su perímetro, ¿no?, o del perímetro del recinto fiscal de la aduana, pero bueno, en el caso de las entidades federativas y algunas desconcentradas,
pues sí realizan operativos en carreteras. Entonces es cuando podemos también obtener algunos causales o algunas causas que son precisamente como estas que no se dan forzosamente en la aduana. Estas causales no son causales que se puedan dar dentro en específico de la aduana, normalmente se dan fuera de la aduana en las carreteras, obviamente son localizadas por estas autoridades que están realizando operativos. También cuando mercancías en tránsito interno, sí que van a ser de manera interna trasladadas en una aduana a otra, son transportadas en medios no autorizados. ¿Cuáles son estos medios autorizados? Bueno, pues ahí vemos que pues, son los tractocamiones, que son las cajas, que son el tema aéreo, tema férreo, es decir, que existan a lo mejor mercancías que forzosamente tendrían que estar en cierto contenedor y bueno, pues solamente le encontramos a lo mejor en otras camionetas distintos a los autorizados. Bueno, pues esto también en caso de que la autoridad a través de operativos que realiza encuentra a estas personas, encuentra este tipo de mercancías, pues obviamente va a poder dar inicio a este embargo precautorio. Entonces, en esta primera fracción encontramos 3 causales que pueden ser objeto precisamente para llevar a cabo el pago. En la fracción número 2 encontramos 4 causales, por eso les digo, no son 7 casos los que tenemos para embargo, son más. Ahorita pues ya llevamos 7, vamos a analizar estos 4. En el caso de la fracción segunda, vamos a ser acreedores a un PAMA cuando obviamente nuestra mercancía se trate de mercancía de importación o exportación prohibida. Igualmente en estos casos, en la práctica, pues básicamente, salvo que al momento de que la autoridad abra, ¿sí?, el contenedor y encuentre mercancía que no fue declarada en el pedimento, ¿sí?, y que sea obviamente pues animales exóticos, que sean algunas sustancias prohibidas, armas, municiones, todo este tipo de mercancías que son mercancías pero no están permitidas para el tema de la importación o la exportación, y que lleguemos a encontrarla dentro de este contenedor y además de encontrar ahí este tipo de mercancías, pues obviamente no va a estar declarado en el pedimento, porque recuerda que el pedimento, en el momento en que tú elaboras el pedimento, tú tienes que clasificar la mercancía. Y obviamente al clasificar tu mercancía no vas a poder clasificar este tipo de mercancías, ¿de acuerdo? No vas a poder importarlas como tal y bueno, pues el agente aduanal también en su sano juicio pues tampoco tendría que hacerlo. Entonces normalmente esta fracción esta causal la vamos a encontrar igualmente en cuestión de operativos, en cuestión a lo mejor de contenedores donde al momento de hacer la verificación encuentras este tipo de mercancías, de sustancias que obviamente no fueron declaradas en el pedimento, ¿de acuerdo? El siguiente supuesto dentro de esta segunda fracción sujeta a regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción 2 del artículo 179. Es importante leer completo también las disposiciones. Si de pronto te dicen, es que no hubo un cumplimiento de una regulación y restricción no arancelaria, acuérdate que estas regulaciones y restricciones no arancelarias, pues solamente son esta serie de permisos, son estas condiciones que nuestras autoridades nacionales imponen al momento de importar, pues también como un reflejo de esta protección a la industria nacional, para que no todo, el ejemplo que les pongo muy claro, pues el tema del café, el tema de mezcal, que somos productores, bueno, pues quien quiere importar realmente no, aparte de tener aranceles elevados, pues también tiene que cumplir con ciertos requisitos para poderlo importar, para que no sea tampoco tan sencilla este tema y sobre todo se produzca y se comercialice y se consuma el producto nacional. Entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando en específico cuando al momento de realizar tu importación, al momento de presentar y estar en un reconocimiento, una verificación de mercancía o en una visita domiciliaria y se pide obviamente el cumplimiento de acuerdo a la fracción arancelaria, tú determinas, la fracción arancelaria te va a establecer qué tipo de regulaciones y restricciones tienes que cumplir para importar o exportar tal mercancía. Entonces, el punto que va a ser, sí, el punto que va a ser motivo de embargo, en este caso del incumplimiento de una regulación, es precisamente porque no hay un permiso de la autoridad competente.
¿de acuerdo? Esa es la principal causa en este tema de esta fracción segunda, que es no hay una autorización de la autoridad competente, no se emitió, no se tramitó, etcétera, y vamos a ver en que posteriormente para evitar que nos embarguen nuestra mercancía, pues obviamente hay esquemas que podemos realizar para librarnos de alguna manera de esta situación de que nos embarguen la mercancía por no haber tramitado esta regulación. Y sobre todo aquí los casos más comunes pueden darse en la inexacta clasificación. Normalmente ya hoy en día sería un poco pensar que no cumpliste con una regulación. A mí en lo personal y en la práctica es un poco difícil. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso. O sea, tú al momento de hacer la prevalidación, se vincula la fracción está vinculada con requisitos, el agente aduanal tiene que verificar este tema. Entonces, difícilmente puede haber, no digo que no haya casos, pero difícilmente puedes caer en esta cosa. Sin embargo, donde más se utiliza esta fracción en la práctica o los embargos que se realizan en las aduanas por esta fracción o en otros momentos por la autoridad aduanera, básicamente es cuando hay una inexacta clasificación. Entonces, hay una inexacta clasificación, te brinca de una fracción a otra y entonces puede ser que en este cambio de fracción ya las regulaciones y restricciones obviamente ya no fueron las que tú tenías. O sea, hay ya un incumplimiento, hay que volver a tramitar, pero hay todo un procedimiento que ahí se puede realizar para no perder tu mercancía y también salir bien librado de estas circunstancias que también vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué otro caso? Bueno, en caso de que no se cumplan o se omitan el pago de cuotas compensatorias. Ojo, hay muchos que de pronto dicen, es que ya no existen las cuotas compensatorias. Bueno, acuérdate que en el 2008, bueno, en nuestro caso, yo sé que hay muchos chiquillos ahí que dicen, yo apenas iba caminando, estaba chiquillo. Bueno, pues en esa época, en el 2008, se dicta un acuerdo, obviamente, en el que va a haber una facilitación y se hace la apertura, se eliminan muchísimas cuotas compensatorias, sobre todo había de 300%, yo recuerdo que había pedimentos que venían con cuotas de China y precisamente esto ahorita que veamos la subvaluación, vamos a hacer un ejercicio de subvaluación, daba mucho a la subvaluación. Como había tanta cuota compensatoria, pues existía la triangulación, todo venía subvaluado, era de China, decían que era de Estados Unidos y al final ni una ni otra y era un tema muy complicado. Se eliminan a través de este acuerdo de facilitación, pero se empiezan a desgravar. Pero hoy en día yo los invito a que chequen en la Secretaría de Economía, existe el último acuerdo, salió me parece el 6 de enero, donde está un listado de fracciones que sí tienen cuota compensatoria, ¿de acuerdo? Entonces se publica también en el diario oficial, entonces sí hay fracciones, sí hay ciertas fracciones que tienen cuota compensatoria. Entonces, ojo, hay que checar esta parte también. ¿Y por qué les digo hay que checarla? Porque ahí sí hay que estar muy atentos en esta parte. Al final les voy a mostrar esta página, porque en nuestro CISEX, en nuestro tema de cuota de fracción arancelaria, incluso muchas veces cuando ya verificamos las regulaciones y restricciones, no está actualizado o no viene que tiene que cumplir una cuota compensatoria. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de lo que emite la Secretaría de Economía para ver qué fracciones tienen cuota compensatoria, ahí dice los porcentajes, etcétera, a partir de cuándo, y entonces esto se tiene que cumplir para poder realizar tu importación. El otro tema es tratándose de las normas oficiales mexicanas. Recuerda que ya hace más de un año las normas oficiales ya también son parte de las regulaciones y restricciones, ya también son multables y esto tiene que ver con este cumplimiento de estas normas oficiales, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, única y exclusivamente el PAMA, el embargo, se va a dar cuando se dé el incumplimiento, ¿sí? Respecto de una NOM. ¿Cuál es esta NOM? La NOM 050. La NOM de Información Comercial, Etiquetado General de Productos, es cuando si estás incumpliendo y derivado de que cuando se detecte en dónde. Entonces es muy importante mencionarlo porque a veces, o sea, hay muchísimas normas, pero no el hecho de que las incumplas tienes un tema de embargo. Única y exclusivamente es la NOM 050, la de información comercial. ¿Y en qué momentos? En el momento de una visita domiciliaria o en verificación de mercancía en transporte.
Entonces, la ley es muy clara. Por eso tenemos que hacer este desglose de ir leyendo exactamente y entender los momentos. Por eso dentro de estos pláticas virtuales les especifico en qué momento la autoridad aduanera puede emitirte esta circunstancia. ¿De acuerdo? Muy bien, dudas, preguntas, comentarios, por favor. Ahí están los chats. También los invito, no se les olvide, están los links en sus chats aquí en Zoom y también en Facebook. Entren a ese link. Lo único que tienen que llenar es ahí su nombre, su correo, que nos sigan en redes sociales, qué cursos quieren y enviarlo. Darle enviar y en automático ya nos llega aquí a Brit Coaching para empezarles a hacer su expediente, su score. Y la siguiente vez, el siguiente martes, pues únicamente con poner su nombre de casi estoy pasando lista, se va a empezar a hacer este score. Vamos a estar pidiendo un aproximado de 75% de asistencia que esté en estos martes con nosotros en estos temas, para que en el mes de junio nosotros les estemos enviando a ese correo electrónico su constancia de acreditación o de participación a esta jornada aduanera segunda temporada. Entonces, son reconocimientos que les van a servir mucho y bueno, pues avalan temas como vamos a avalar temas de PAMA, vamos a estar viendo visitas, una serie de temas que pues obviamente se dan en esta jornada. ¿De acuerdo? Fracción tercera. Cuando obviamente no se acredite o cuando se acredite, ¿sí? Con documentación aduanera, que las mercancías no se sometieron. Es decir, en este momento esta causal se da en la práctica, se da en operativos, les estoy poniendo incluso la línea de tiempo de las etapas de la operación aduanera, es decir, cuando encuentre la autoridad aduanera mercancía que no acredita legal estancia, ya sea, ¿sí? Puede ser en este transcurso de la operación aduanera o también cuando se detecte mercancía en la franja o región fronteriza y precisamente esta causal tiene que ver con que no se acredite la legal estancia de las mercancías, ¿de acuerdo? Es decir, no se sujetaron a las formalidades del procedimiento. Cuando se detecta estas mercancías y esta fracción tercera, el 90% de los PAMAs que se inician por esta fracción tercera, normalmente, repito, son en operativos. ¿De acuerdo? Son en operativos donde la autoridad está cazando a estas personas que están importando, están trayendo, transportando este tipo de mercancías, se les detiene y obviamente no presentan la documentación correspondiente para acreditar efectivamente que la mercancía no está siendo, no tiene legal, no tiene un impedimento, vaya. En el caso de las aduanas, pues también podemos establecer, ahí me dirían, pero pues es difícil pensar que la mercancía, ¿no? Que esta mercancía no tiene pedimento porque pues inicia con un pedimento, o sea, para empezar en la pluma, en el inicio, no puede pasar la mercancía, pues si no tienes este documento, no tienes el DODA, no puede ingresar a la aduana, ¿ok? Entonces ahí tienes un pedimento. Pero ¿qué pasa con esa mercancía que de pronto al realizar el reconocimiento aduanero, la mercancía está, además de caer en un tema de excedente, que es otro supuesto, pues tampoco tiene un pedimento, no está declarada esa mercancía. Entonces ahí también puede darse este supuesto. Y el otro supuesto, que es mucho más común, es cuando obviamente las mercancías están en un domicilio, pides el pedimento, pides la documentación que acredite legal estancia, no te la entregan o en operativo. Entonces, estos son los supuestos cuando, pues obviamente, que es muy dado y me gustaría dar este ejemplo que es muy también recurrente en las entidades federativas, pues obviamente en estos locales, en estos lugares donde se vende mercancía extranjera. Por ejemplo, acá en Oaxaca, y lo he platicado en varios foros, pues obviamente tenemos empresas, tenemos locales donde venden mercancía, ropa de paca, ¿ok? O venden Victoria's Secret, desde bolsas de Coach, o sea, toda esta mercancía que es obviamente extranjera, la venden en estos lugares, no aceptan tarjetas de crédito, todo es en efectivo, no te dan factura, pues obviamente es mercancía que no
tiene, no fue importada, no se sujetó a las formalidades del procedimiento. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a hacer la autoridad? Tanto las desconcentradas como en el caso de las entidades federativas, estos anexos 8, bueno, pues lo que van a hacer es acudir a estos domicilios y solicitar a través de una orden de verificación, solicitan el documento que acredite la legal estancia de todas las mercancías. Y obviamente, pues nunca lo tienen, las mercancías se embargan y se inicia el PAMA. Este es otro de los ejemplos. Los mercaditos igual, ustedes que muchos viven en la Ciudad de México, en cualquier otro lugar que nos estén viendo, pues también han visto en Tepito, por ejemplo, es un ejemplo claro donde se vende mercancía extranjera, de marcas, etcétera. Bueno, pues también en este caso se llega, se asegura la mercancía y la consecuencia o el procedimiento siguiente será un pago. ¿De acuerdo? Entonces son ejemplos, les estoy dando las fracciones que las pueden nuevamente checar en su ley, pero sobre todo mi objetivo es que ustedes entiendan a través de estos ejemplos en qué momentos procede. En esta fracción es muy importante y sí quiero que chequen mucho, no se les olvide este artículo 146 de la ley aduanera. Ya vimos que son mercancías que no acreditan, pero entonces, ¿con qué se acredito? Bueno, pues el 146 de la ley aduanera nos establece los casos en que tú vas a poder acreditar esta legal estancia. Y el primer supuesto, pues obviamente es el pedimento, que es el documento idóneo para acreditar legal estancia, pero también puede ser el CFDI, la factura, una CFDI de compra-venta que vendes o CFDI de traslado, ¿sí? Que simplemente lo vas a mover de una bodega a otra, de Pantacuaca, Oaxaca o a Puebla, por ejemplo, ¿sí? Y también existe el documento que en caso de alguna subasta de la autoridad o que lo hayas comprado a la autoridad aduanera, bueno, pues en este caso también puedes, este documento que te entrega la autoridad te será útil para acreditar esta legal estancia. Ojo, mercancías extranjeras, no hablo de mercancías nacionales, ¿de acuerdo? Entonces esto es sumamente importante que lo tengan. Ok. El siguiente supuesto que tenemos en esta fracción tercera está también el caso de los pasajeros. Acuérdense que dentro de las fronteras, pues nosotros también tenemos oportunidad de irnos de shopping. Digo, ahorita con la pandemia, pues eso se terminó y quién sabe cómo se pongan las cosas ahora que para viajar te piden lo de la vacuna y una serie de circunstancias. Pero bueno, normalmente también puede o va a haber un PAMA en el caso, ¿sí? Que tú como persona, como pasajero, que vayas en avión o vayas o cruces en tu vehículo, pues obviamente mercancías que no estés declarando. Acuérdate que hay la oportunidad básicamente de acuerdo a esta franquicia que se tiene, pues de poder traer mercancías dentro de tu franquicia y también existen un catálogo que hemos estado también comentando en estos foros, pues de mercancías que tú puedes traer sin ningún problema, que están libres de gravamen. Pero cuando tú excedes esta franquicia o cuando traes mercancías que efectivamente tienes que declarar, hay ciertas condiciones que no tienes que tramitar tu pedimento, ¿de acuerdo? Entonces, hasta $1,000 tú puedes traer estas mercancías siempre y cuando, te repito, no excedas tu franquicia. Si excedes esta franquicia, entonces tienes que pagar tu tasa general, tu tasa global del 19%, y en caso de no ser así, bueno, pues al momento en que pasas estos puntos de revisión en las aduanas, pues obviamente te tocan los semáforos. La verdad es que no sé si todavía están ahorita en la actualidad estos semáforos para que te revisaran tus mercancías, y si excedes y no declaraste en esta oportunidad que te da la autoridad, bueno, pues también te pueden embargar estas mercancías porque obviamente pues no se están declarando, ¿de acuerdo? La fracción cuarta de este 151 básicamente es en el supuesto de mercancías que se detecten no declaradas o excedentes en un 10% del valor total declarado en la documentación aduanera. Entonces, aquí uno de los requisitos fundamentales es que debe haber un pedimento, aquí es forzoso que exista un pedimento y que en este pedimento, en el reconocimiento aduanero. Entonces, si te das cuenta, ya empezaste a entender estos momentos y cuando tú ya vas a leer estas fracciones te das cuenta que ahí mismo te indica en qué momento se puede dar. Entonces, esta fracción cuarta solamente se va a poder dar en dos momentos. En el reconocimiento aduanero, o sea, en el despacho aduanero en la aduana o en la verificación de mercancía en transporte. ¿De acuerdo? Entonces, en estos dos momentos, si la autoridad aduanera detiene esta mercancía, hace la revisión y tiene también como requisito que haber un pedimento, tiene que estar este pedimento.
Y entonces al momento de hacer este reconocimiento, este examen de estas mercancías, se detecte que hay mercancía excedente o no declarada, ¿sí? Que son dos supuestos, y por eso es que pongo estas dos imágenes, porque son dos supuestos. Una cuestión es el excedente y el otro no declarado. ¿De acuerdo? Entonces, las mercancías no declaradas son bienes diferentes, de diferente especie, que los declarados en el pedimento. O sea, hay más cosas que lo que viene en el pedimento. Si tú estás trayendo carcasas y de pronto al hacer la revisión encontramos audífonos, entonces, y no vienen en el pedimento, pues obviamente es mercancía no declarada. ¿De acuerdo? En mercancía excedente es que es de la misma especie, pero hay más cantidad que la que se declara. En el pedimento pueden venir 500 piezas y cuando se realiza hay 600, 700 piezas al momento de hacerlo físico. Entonces el pedimento con lo físico no concuerdan y en este momento si es excedente del 10% del valor total de nuestro pedimento, pues estaremos bajo esta causa. Entonces, de esta manera te das cuenta cómo empezamos a entender es de una manera muy distinta y más clara, y eso espero, realmente ese es el objetivo de esta charla de hoy, que estos casos realmente logres entenderlos en qué momento, no solo la causal, sino el momento de procedencia de la autoridad aduanera. Entonces, esto es muy importante. Miren, aquí nos están compartiendo, muchísimas gracias. Ya no existen semáforos, ya es declarar o no declarar el problema, las revisiones no son intrusivas, son no intrusivas precisamente para hacer asertiva la autoridad y levantar los procedimientos que requieren. Exactamente. Muchísimas gracias por esta aclaración. La fracción quinta, cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal, fíjense bien aquí, recinto fiscal. ¿Qué es el recinto fiscal? Las aduanas, ¿de acuerdo? Recinto fiscalizado son los autorizados para llevar a cabo ciertas acciones por parte de la autoridad. Se autorizan a los almacenes generales de depósito, a los recintos fiscalizados estratégicos. Entonces, tener en cuenta esta diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se introduzca en el recinto fiscal, o sea, estamos hablando de la aduana, ubiquémonos. Entonces, ahí está el momento. ¿De acuerdo? Ya tienes ubicado el momento. Esta fracción no la vas a encontrar en otros momentos más que en la aduana. ¿De acuerdo? Estás en el recinto fiscal, vehículos de carga que transporten mercancías de importación sin el pedimento que corresponde. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar. Se supone, volvemos a lo mismo, se supone que no debería, porque para ingresar a la aduana debes de presentar tu DODA, debes de presentar tu documento para ingresar. Pero bueno, en estos casos volvemos a lo mismo. Puede haber mercancía dentro de estos vehículos que no tenga un pedimento o incluso, fíjense que este caso en la práctica se daba mucho y se da en los vacíos, en el carril de vacíos, cuando, bueno, acuérdense, lo platicábamos ya, que en las exportaciones pues sale, obviamente se exporta y va el transporte carretero, sale hacia Estados Unidos, por ejemplo, y deja la mercancía y regresa. Entonces, cuando regresa, obviamente pasa por un carril especial, no se forma donde están todos los que van a pasar, obviamente, para efecto de modulación y para efecto de que les apliquen el mecanismo de selección y si les toca o no rojo o verde. Entonces, pero hay un carril especial donde pasan estas mercancías. Ya en estos carriles están instalados también los rayos gamas, están instalados, etcétera. Pero bueno, esto es una causal que se da mucho. En este caso, digo, ahorita con la tecnología ha bajado bastante, pero bueno, siempre encuentran la forma de pasar en estos, el doble fondo, en la cabina, etcétera, mercancía que está dentro del recinto, que está en estos transportes y que no tiene un pedimento. ¿De acuerdo? Entonces, en esa causal es cuando, en ese momento, es cuando entonces será objeto de un pacto, ¿de acuerdo? De un embargo precautorio. Fracción sexta, de las más recurridas. Dentro de todas estas, el 90%, y estadísticamente hablando, sobre todo del tema de las aduanas, el tema de la fracción sexta y séptima son el pan de cada día y son el dolor de cabeza para los importadores en los despachos, estas dos causales. El tema del domicilio, el nombre inexistente o no localizado y el tema de la subvaluación. Entonces, voy a pedirte que pongan mucha atención en esta última parte del día de hoy. Estas dos causales, principalmente porque son de las más recurridas o el número de PAMAS que más se emiten son precisamente por esta fracción sexta y fracción séptima. Fracción sexta,
nos habla de varios momentos, de 3 supuestos muy importantes. Cuando el nombre, ¿okay?, denominación o razón social, ahí tenemos ya nombre o denominación, nombre si es una persona física, denominación o razón social si es persona moral, esos son 2 supuestos. O sea, dentro del pedimento puede haber este tema, puede haber dentro de la información el nombre, denominación o razón social o domicilio. Entonces son 3 supuestos. Por el nombre, sí. Por si es persona física o moral. Por el domicilio, ¿de quién es? ¿Del proveedor en el extranjero o del importador? ¿De acuerdo? O domicilio del importador. Entonces, aquí, ¿cómo debemos entender? Había confusión porque decían, bueno, a ver, dentro del importador también puede ser el nombre o razón social. Ojo, hay que checar y leer bien. Por eso dice, cuando el nombre, denominación o razón social o domicilio del proveedor en el extranjero. Entonces, estos supuestos son del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador. Entonces, el importador es el domicilio fiscal. ¿Cómo se realizan o cómo hace la autoridad aduanera? Bueno, en la autoridad aduanera existen dentro de las centrales de investigación aduanera, por ejemplo, de la Administración General de Aduanas, incluso de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, también conocida como AGACE, obviamente hay unidades, hay áreas donde se realizan esta información. Hasta el año pasado, antes de la pandemia, bueno, pues estaban los agregados, que eran bueno, mis compañeros que estaban en diferentes puntos de los consulados. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, pues obviamente las unidades administrativas mandaban información a estos agregados solicitando que verificaran que efectivamente existiera y estuviera localizado el proveedor en el extranjero, el proveedor que nosotros obviamente como importadores declaramos. Entonces, bueno, a través de estos agregados y del apoyo de los consulados se hacían estas verificaciones, se hacen todavía en algunos, se siguen haciendo, y obviamente hay acuerdos, y se emite obviamente este resultado y se informa si efectivamente está localizado el proveedor en el extranjero. ¿De acuerdo? Entonces, esta información sigue habiendo áreas de este tipo donde se siguen verificando, obviamente, los proveedores en el extranjero. Y en el caso del domicilio del importador, se hace, obviamente, lo pueden hacer las aduanas están facultadas para verificar los domicilios que están, obviamente, en su jurisdicción, o pueden pedir apoyo, pues, obviamente, a las desconcentradas de recaudación, que son las que tienen esta facultad para poder llevar a cabo estas verificaciones de domicilio. Dentro de la Central de Investigación Aduanera hay un área donde realiza también estas verificaciones simplemente para efecto, ojo, para efecto del tema de las importaciones. Es decir, cuando se está importando mercancía, y una recomendación a todos los que nos están escuchando, a tus clientes, a todos los que importan, es muy importante que cuando realicen una operación, vayan a importar o sean sus primeras operaciones, tienen que estar muy al pendiente en su domicilio porque los pueden visitar. Ahorita en la pandemia hay acuerdos, hay obviamente este tema de no intrusión, no podemos, ¿por qué? Ahorita sería incluso improcedente, sería un tema que podrías incluso también denunciar ante Prodicom, porque no estamos en los domicilios, ahorita estamos con el home office, entonces las empresas están cerradas, están trabajando en casas, está diferente, entonces ahorita ha bajado un poco este tema del domicilio precisamente por las circunstancias en las que estamos hoy atravesando, pero eso no quiere decir que pues las autoridades no puedan ir a revisar, entonces en realidad lo pueden hacer y ya se está volviendo a dar esta apertura ahorita ya. El año pasado sí hubo muy pocas precisamente por esta contingencia, pero es muy importante, de veras es un tip que de despacho te doy y por experiencia y por los años que también estuvimos trabajando en estas dependencias en la Administración General de Aduanas, es están como que en rojo, o sea, todos aquellos que están iniciando, que están haciendo sus primeras operaciones, es de cajón, es de ley, que obviamente se visita al importador en su domicilio. Tenemos una manita levantada, ¿quieren comentar algo? Sí, hay algunos comentarios en Facebook, maestra, y el ¿Sí? primero es, no dice nombre, Huawei Y9, es Ok. una pregunta, perdón, ¿la franquicia no es de $300 o 500 en caso de vacaciones?
Y continúa el comentario y dice, ya no existen semáforos, ya es declarar o no declarar, un segundo. Y el problema es que las revisiones son no intrusivas. Precisamente para hacer asertiva la autoridad y levantar procedimientos o que declare no requiere regulaciones y restricciones no arancelarias. Y esto propició una pregunta de Osvin García, dice, entonces, si ya no existe el semáforo, ¿se hace revisión toda la mercancía? Ok, sí, de hecho aquí mismo nos está apoyando el licenciado Aldo Villegas, un saludo licenciado, sí, que él de hecho, él es director en una de las áreas de precisamente del anexo 8 de Puebla, muchísimas gracias, y nos está poniendo incluso ahí, ahorita lo compartimos también en Facebook, para compartirlo, Dani, por favor, esta regla 323, de acuerdo a la modificación 2020, nos dan los nuevos montos para la franquicia, que son $300 en cruce terrestre y 500 en barco y aéreo. Obviamente, pues ese incremento se da este tema y es por persona, ¿sí? Y es acumulativo según venga la familia. Entonces, cuando tú pasas o vas de shopping, y en mi caso, que somos 4 integrantes, bueno, pues si viajamos en avión, pues tenemos $2,000 para comprar nuestras mercancías, para poderlas traer. Y si hay excedente, entonces sí tienes que pagar, obviamente, el tema de tienes que pagar el excedente en una tasa del 19%. Anteriormente, bueno, pues sí pasabas y tenías que oprimir ahí el botoncito, pues hoy Osmin realmente lo que hace la autoridad es a través de los rayos, todas las maletas, todas las maletas, cuando tú entras, cuando tú vienes, pasan por rayos X, efectivamente, aquí nos están, pasan por rayos X, y entonces ahí está la autoridad, están los compañeros de la aduana, donde están verificando, y ya ellos de manera aleatoria te van a indicar que les permitas o que te reserves en un lugar y abras tus maletas para que puedan verificar qué es lo que estás trayendo, ¿no? Entonces realmente se hace a través de este mecanismo. Entonces, qué bueno que, muchísimas gracias ahí por su participación, el apoyo, gracias, para que, bueno, pues estos temas no queden ahí un poco en confusión. Ok, entonces, bueno, vamos a retomar esta fracción sexta, donde sumamente importante, les repito, que estén localizados, ¿de acuerdo? Que el domicilio realmente, y sobre todo cuando van a realizar una importación, que va a pasar la mercancía en estos días, tiene que haber alguien en el domicilio, sobre todo porque van a ir, o sea, esto les encanta a las autoridades y es una de las causales de las más horrorosas, porque te embargan y ya no hay manera, le tienes que decir chau chau a tu mercancía, bye bye, porque no hay manera de recuperarla. En el caso de que no estés localizado en el domicilio fiscal, es una causal sumamente grave, entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. Y también recomendación para el tema en tu planificación, cuando tú haces toda esta planificación, tienes que tener bien ubicado al proveedor, ojo, tener correos, tener el contrato de compraventa, tener esta forma en que si el día de mañana la autoridad te dice, ¿sabes qué? Está el acta de nuestro agregado en San Diego y nos dice que el proveedor no existe. Oye, ¿cómo no? Mira, tengo este documento, porque de lo contrario, bueno, pues es complicado. Tú no vas a ir, tú no estás yendo hasta allá a China o a Estados Unidos, donde sea, a verificar al proveedor. Entonces, muy importante dentro de la etapa de predespacho, del predespacho, que es antes de entrar al despacho, que tú tengas estas herramientas que acrediten realmente que existe tu proveedor, que está localizado, que hay una comunicación, que hubo una transferencia, que existe realmente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante y sobre todo esta es la principal causal de esta fracción sexta. Después nos habla también que, bueno, cuando el nombre, denominación o razón social o domicilio del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador, señalado donde, pues obviamente en el pedimento, o bien en la transmisión electrónica, en el aviso consolidado a que se refiere. Entonces, no solamente en el pedimento nos van a estar fiscalizando estos datos, es muy importante. Pero, ¿cuál es el requisito? O sea, ok, que este nombre, razón social o domicilio, ¿qué? Bueno, pues sean falsos o inexistentes, o cuando en el domicilio señalado no se pueda localizar al proveedor en el extranjero. Entonces aquí vienen estos conceptos que a mí la verdad me gusta porque siempre era un tema cuando estábamos
en la práctica, pues entender esta diferencia entre lo falso, lo inexistente, lo no localizado. Aquí tenemos un ejemplo, un documento falso, forzosamente tiene que haber un documento real, o sea, un original, para que tú puedas hacer esta compulsa y puedas decir que es falso. No puede ser falso algo que no tienes con qué compulsar. Esto es muy importante y esto también es de materia incluso penal, que tienes que tener el original y un documento que fue replicado de manera incorrecta, y entonces al tú hacer esta comparación, entonces estamos claros que a esto se le llama falso, ¿ok? Inexistente, pues es el sinónimo, no existe, o sea, no hay manera de, vamos a ver ahorita en el domicilio, en un ejemplo, el nombre de la calle, o sea, no existe, o sea, no hay ese nombre de calle, no hay, ¿de acuerdo? Entonces es importante hacer esta connotación. Incluso estos fragmentos que les estoy presentando, pues son de una resolución ya de hace muchos años, que dentro de las resoluciones que hacíamos, bueno, pues también se buscaba fundamentar, entender lo que se tenía por falso e inexistente, porque de verdad era un tema que ya hoy en día ha sido superado, pero bueno, pues era un tema que no se entendía bien lo que queríamos decir con falso o inexistente. Entonces el falso forzosamente es un engaño, es una simulación de la realidad, pero tiene que existir, o sea, es algo que sí está, ¿de acuerdo? Que puedes tú tener manera de cómo compulsarlo, incluso compararlo. Y lo inexistente, pues obviamente es esta parte, que es algo que realmente no existe, es carente de un existir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estos conceptos son importantes para tener esta situación. Ya nos está cayendo un aguacero, ya vamos a acabar para no nos vayan a cortar la transmisión. Y bueno, entonces es muy importante en el caso del domicilio, básicamente, pues los casos que se dan en estos supuestos de los domicilios no localizados o inexistente, es el domicilio no localizado, es tú llegas, hay una dirección, Avenida México 300, entonces en San Felipe del Agua, Oaxaca, ok, está y llegas a ese lugar, o sea, existe, o sea, ese domicilio sí está en un mapa, si tú lo googleas aparece, pero no está localizado. ¿Cómo es en la no localización? Una disculpa para todos, justamente parece que se fue la luz en el domicilio de la maestra. Vamos a esperar unos minutos para que se pueda reconectar. Por favor, no se vayan, ya estamos a punto de terminar para que escuchen el cierre con la maestra. Unos minutos, por favor. Un tronidazo, que qué barbaridad. Pero ya estamos de vuelta. Qué bueno que no se nos fueron. Muchas gracias. Todavía estamos en vivo en Face. Muchísimas gracias. Pero bueno, son a veces circunstancias ajenas en estos temas. Pero bueno, ya pusimos la planta. Ya estamos de vuelta. Porque la verdad es que sí está tremendo el asunto ahorita de la lluvia. Ya estamos en época. Bueno, pues si les parece, vamos ya estamos en la última parte, no me gustaría dejarla inconclusa y sobre todo si hay algunas preguntas, comentarios, de verdad, parte de lo que nos ayuda a enriquecer todo este tema también es la experiencia de mucha gente, de compañeros que están también aquí, de autoridades, de expertos que están en el tema y bueno, que puedan
A ver, ahí ya se escucha mejor. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno. Ok, ya, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Dani, ¿me dejas compartir, por favor? O quien esté de hospedador, ¿me puede dejar compartir, por favor, para continuar? Muchas gracias. Y les repito, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia sobre todo esta parte, de verdad que es muy, muy enriquecedora para este tema. Déjenme ver quién nos está para compartir. Dani, ¿estás ahí? Ya para concluir. Bueno, estábamos ya en esta fracción sexta, entonces estábamos explicando rapidísimamente el tema de para la cuestión del domicilio. Entonces, el domicilio no localizado sí existe, o sea, sí llego a ese, del domicilio que está en el pedimento, yo llego, o sea, como verificador, llego a ese domicilio, sin embargo, no está. Puede ser que no lo encuentre en ese momento, o que efectivamente no esté, o sea, el domicilio está abandonado, o es un domicilio es particular, etcétera. Entonces, a eso debemos entender como no localizado. Y la inexistencia en cuanto al domicilio, en este caso, pues básicamente lo vamos a manejar en el momento en el que la dirección que aparece en el pedimento, tú llegas al lugar y no existe, o sea, no hay una calle Avenida Rodríguez Sánchez 15, ¿de acuerdo? O llegas y obviamente ese domicilio está y es un parque, no hay una casa como tal, no existe como tal el domicilio, el número, ¿de acuerdo? Entonces, son circunstancias que se han venido obviamente tratando a lo largo del tiempo de esta cuestión del artículo 10 del Código Fiscal en cuanto a la no localización. También tenemos los supuestos en cuanto no cumple como un domicilio fiscal, ya también tenemos estas circunstancias. Pero bueno, este es un tema un poco más fiscal que de tema aduanero. Entonces, aquí la recomendación para no caer en esta causal es precisamente el hecho de estar localizado, y sobre todo cuando estás realizando operaciones o cuando eres un IMEX. O sea, hay IMEX que, bueno, pues si son fraudulentos, pues sí no van a estar en el domicilio, van a importar y a las 2, 3 días se van a desaparecer. Pero si eres IMEX, también tienes que estar localizado y en general tienes que estar localizado siempre. Y finalmente, el tema de la subvaluación, todavía no puedo compartir. Si alguien por ahí le aparece, a ver, vamos a ver, Dani, ¿me puedes ayudar? ¿Quién está de hospedador? Para que en la parte de abajo aparece un escudito, ahí le pueden dar clic y poner compartir pantalla. Por favor. No, de hecho, hace un momento también me sacó. No estoy Sí. ya lo pusieron. Listo. ¿Ya? Muchas gracias. Qué amables. Y un comentario. A todas aquellas personas que nos están escribiendo en Facebook, con muchísimo gusto les enviamos los links, los ponemos en la lista. Hay muchos saludos, maestra, de parte de Tecomán Colima, Elizabeth Preciado, Luis Manuel Barraza. Son muchos comentarios. Les agradecemos su mi amigo, participación. claro que Y les sí, enviamos el también, link. exacto. O sigue siendo, no sé. Mi amigo Barraza, un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias ahí por sus participaciones. Bueno, vamos a ahorita vamos a ver un asunto que tenemos. Ahorita, José Eduardo, claro que sí, lo checamos. Vamos a terminar este temita. En la fracción séptima, que es de este último del 151, fíjense que yo tuve la oportunidad de ser subadministradora de esta área de subvaluación, emitíamos las órdenes por subvaluación, y era un tema realmente hasta cierto punto delicado, porque en esos entonces, bueno, apenas estábamos en estos pininos para iniciar con la subvaluación. Hoy ya tenemos en las áreas de la Administración Central de Investigación Aduanera, que es quien emite este supuesto del 151 fracción séptima en específico, y lo pueden hacer también las aduanas, pero se necesita de cierta expertise o ciertos puntos para poder realizar la subvaluación. La subvaluación en términos muy generales, porque el artículo de pronto cuando lo leemos nos resulta un poco rebuscado, pero en realidad lo que significa la subvaluación es que tú vas a importar una mercancía, la estás importando
por debajo de un precio, por ejemplo, estimado. Hay precios estimados ya en mercancías y determinados por la Secretaría de Economía, publicados en el Diario Oficial a través de los organismos, de los comités, de las organizaciones sectoriales, que establecen un costo mínimo. Tú no puedes traer un par de chanclitas a 10 centavos cuando ni siquiera la suela eso vale. O sea, ya se tiene que ver aquí todo un estudio en cuanto al tema cuánto vale la mercancía, la materia prima, los elementos generales como principales para crear este producto. Entonces, la subvaluación es importar mercancía que viene por debajo del precio de otras mercancías que tú puedes tomar que sean de referencia, y que este análisis se hace en comparación en la autoridad. Lo que se hace es, tú tienes una importación, tienes una operación, están trayendo mercancía, obviamente esta mercancía está por debajo del precio y no está garantizada, ¿sí? De acuerdo, que esa es una parte que puedes traer tu mercancía por debajo de los precios estimados, pero obviamente garantizarla. En el caso de la subvaluación no está garantizada, viene por debajo del precio, ¿sí? Y lo que vas a hacer es buscar a través de las mercancías idénticas o similares, artículos 72 y 73 de la ley aduanera, un precio de referencia, es decir, donde tú acredites que ese valor que está importando otro grupo de personas en un lapso determinado, lo vamos a ver en un momento, es inferior en un valor de más del 50%. Entonces, obviamente, la idea general, que es lo que nos da esta fracción, ¿sí? Vemos que el tema de la subvaluación normalmente se da por estas dos estructuras, ¿sí? Donde pues el proveedor, existe esta vinculación con el proveedor y te manda obviamente documentación donde el valor viene más abajo. O sea, tú importas, tú tienes tu factura, pero esta factura dice que vale $1 cuando en realidad ni siquiera la materia prima podría valer eso. Entonces, pero hay una factura, entonces existe esta cuestión entre el proveedor, que al proveedor sí se le paga el valor real, pero él emite una factura falsa, es decir, una factura con un precio alterado o falso, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues el proveedor, con esta diferencia, lo que busca el importador es pagar menos impuestos. Acuérdate que para efecto del tema de grabar, hacer la base gravable para determinar los impuestos al comercio exterior, ¿sí? Y los otros y impuestos internos, pues tenemos que tomar el valor de las mercancías. En el caso de la importación es el valor en aduanas, en el caso de la exportación es el valor comercial. Entonces, estos valores nos van a ayudar para determinar los impuestos. ¿Y estos valores de dónde vienen? De acuerdo al 64 de la ley, pues del valor pagado, del valor de la factura. Entonces, esto es muy importante, y entonces este valor viene por debajo. Pero ahora, tú puedes decir, ¿y cómo sabes que viene por debajo? Bueno, hay dos temas. Uno, que es obviamente por precios estimados. Ahí vienen ya determinados los costos por cada fracción arancelaria y tú los traes por debajo y sin garantizar. Ese es un supuesto. Y el segundo supuesto, que es el que hace la autoridad para emitir esta orden, que es en específico la Administración Central de Investigación Aduanera, pues obviamente, en este caso, aquí lo que vemos es que existe, el ejemplo es el siguiente. Existe un pedimento de análisis, así se le llama al de importación. El pedimento que está importando la mercancía, donde se detecta que este valor de la mercancía está por debajo de otros, del 50%, es inferior al 50% que otros pedimentos que fueron obviamente importados. Ahorita vamos a ver estas circunstancias. Y yo voy a poder realizar esta compulsa para acreditar que tu precio está por debajo con otro que se llama pedimento de referencia. ¿Qué debo de tener como fundamento claro para efecto de el tema de la subvaluación? El artículo 72, 73 y 76 de la ley aduanera, que nos habla de mercancías idénticas, similares y un momento aproximado. No se preocupen, es una introducción, es un tema que en mí en lo personal vamos a dedicar un curso porque es muy interesante, se aprende mucho de este tema. Pero hoy quiero terminar estas causales con, pues, darte un poco de cómo hace la autoridad este análisis rápidamente. Tenemos dos pedimentos. El de análisis es el de la importación. Si tú estás importando, estás siendo asesor, bueno, y te dicen, ¿sabes qué? Que me emitieron un orden por su evaluación. Ok, primero debes de tener tu pedimento. ¿Cuál fue el pedimento de importación? Y entonces, ¿qué datos se toma la autoridad para buscar un pedimento de referencia, ¿sí? Un pedimento con mercancía similar, artículo 73, o idéntica, artículo 72 de la ley aduanera,
¿En qué lapso? En un plazo de 90 días a partir de que importaste la mercancía, hacia atrás o hacia adelante. Entonces, en este caso, si hoy 13 de abril importas tu mercancía y te detienen y te emiten, te notifican un acta de inicio por esta causal, la referencia tendrá que ser de 90 días hacia atrás, ¿sí? Y ahora, ¿qué se toma en cuenta para decirte que tu pedimento está por debajo del valor? ¿Sí? Tiene obviamente que ser la misma fracción arancelaria, de preferencia el mismo país de origen de las mercancías, a que checar que no tenga marca, o sea, que ni tu pedimento de importación ni el que te va a servir de referencia para acreditar que el valor está muy bajo, no tengan marca, incluso que el proveedor a lo mejor hasta sea el mismo. Tiene que ser la fecha de entrada en este lapso de los 90 días. En el ejemplo que te pongo está dentro de estos 90 días. Y el precio que se toma es el precio unitario de las mercancías, ¿de acuerdo? Por mercancía. Entonces, en este caso, en este ejemplo que te pongo, el precio del problema, el del análisis, el de importación, el que va a ser objeto de embargo y de un PAMA, tiene el valor de $10 el kilo, ¿okay? De bolsas, ¿no? De bolsas. Entonces, encontramos otro pedimento que trae una cantidad similar, 450 kilos, comparados con los 482 kilos que tú traes, es la misma fracción, es del mismo país, no tiene marca, está dentro de los 90 días, pero el pedimento que encontré de referencia, que ya se importó obviamente, es de $22. O sea, incluso es el doble de tu valor. Entonces, en ese momento, esto ya se hace automatizado. A mí en mis tiempos, y no tiene mucho, o sea, realmente, pues estuvimos no hace mucho, todavía me tocaba hacerlo manual, buscar a través de Cognos estas referencias. Hoy ya hay programas que todo a través de queries, tú metes los datos del pedimento de análisis, ¿sí? Este pedimento es el problema, y te va a arrojar, obviamente, a partir del doble de precio, cantidades similares en un 10% arriba abajo, que tengan mismo proveedor, mismo país de origen, que no sean de marca o que sean de marca en este lapso de 90 días. Y tú te puedes salir, por ejemplo, este pedimento que yo elegí, el de referencia, pues fue uno de 10 que me salió, a lo mejor 10 operaciones, y escoges, la autoridad escoge el más idóneo, el que realmente se acredite, que obviamente acredite que la mercancía pues que se importó por otros importadores en su momento, pues realmente el precio es muy por debajo. Y puede haber no solo uno, 3, 4, 5 referencias, y bueno, pues se utiliza la más idónea, la más baja, en este caso la de $22, y aún así está por el doble de lo que está trayendo el pedimento que va a ser embargado, y entonces en los $12 extra, ¿sí?, que tendría que pagar es por lo que se va a hacer el PAMA. Se embarga la mercancía, es causal de suspensión en el padrón, y por los $12 por cada kilo de esos 482 kilos se hará obviamente el cobro de los impuestos que dejó de pagar. Entonces, realmente es un tema de verdad muy interesante, con muchas aristas. Nos llevaríamos todo un programa, yo creo, sin dudarlo, para analizar este tema, pero a grandes rasgos te comento, esta es una de las causales que, les repito, vamos a tener un curso para hacer ejercicios en específico, sacar exactamente, y tengo actas solamente donde podemos ver cómo se hace cómo hace la autoridad y sobre todo con qué vas a contrarrestar, porque eso es muy importante. O sea, ¿qué tendría yo que presentar entonces si estoy en un tema de subvaluación que tengo que presentar para acreditar que efectivamente mi precio no está subvaluado? Porque puede ser que a lo mejor es mercancía de segunda, mercancía de oferta, tú logras acreditar a través de tu documentación que te cercioraste en la planificación, en tu plan de importación, en tu negociación, que efectivamente el precio es real. Entonces puede ser una de estas cosas. Entonces, bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar con este tema. Vamos a ver el próximo martes ya lo que es el procedimiento, vamos a ver un acta, cómo se elabora esta acta, vamos a entrar en específico a ver un PAMA de esta causal de subvaluación, cómo se emite, las pruebas que se ofrecieron, el tiempo, el procedimiento, ¿de acuerdo? Y en una tercera entrega estaremos hablando de estos artículos 153 en adelante, que son obviamente pues una joya que tienes que conocer, porque cuando estás en la práctica y tu cliente o tú
te dicen, estás en un PAMA, ¿qué hago? Ya me embargaron mi mercancía, ya la perdí, ¿qué hago? Bueno, pues hay supuestos, obviamente, donde tú puedes recuperar tu mercancía, puedes seguir el procedimiento, acuérdate que aquí va concatenado también en este supuesto del embargo de mercancías, la suspensión en el padrón. Es muy importante, también lo veremos, será un tema que veremos posteriormente, estas causales de suspensión, cómo hacer frente a esta suspensión cuando ya te dicen, ¿sabes qué? Te bajaron el switch y no hay manera de hacerlo. Bueno, pues va de la mano con un PAMA, va de la mano la suspensión en el padrón, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias. Tengo aquí, me parece que tenemos algunas preguntitas. Yo los espero el próximo martes, por favor, para que nos acompañen en esta transmisión del próximo martes, 8 de la noche. Igualmente, pues ir haciendo ya nada más, si ya llenaron ahorita su formatito, ya nada más la próxima visita es poner su nombre. Nosotros te guardamos ya todo este tema para que puedan comenzar con este score para tener ahí su reconocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme ver, pues muchísimas gracias. Dani, ¿me puedes informar o puedes jalarle el hospedaje? Déjame ver si yo puedo. Para que nos hagan favor de cerrar el tema de la grabación. Claro que sí, yo lo gestiono, maestra. Ok, para cerrar. la grabación, ok. Y bueno, aquí teníamos, déjenme ver, es que estamos, ok, aquí nos dice, Por favor, sí, la persona que quedó sí. de administrador, por favor, podría enviarme Me parece que es Osvin. ¿Quién quedó? Osvin.